Nadie creía que la Tierra lo lograría. Durante décadas, la humanidad acató las reglas del Consejo, firmó sus tratados, obedeció sus leyes y pagó sus deudas. La Tierra sonrió, asintió y fingió ser un buen planeta. Pero a puerta cerrada, la situación estaba en ebullición. Empezó con las cuotas mineras, luego las restricciones comerciales, y finalmente el reclutamiento forzoso de los mejores científicos e ingenieros de la Tierra por el bien común de la galaxia. Tomaron lo que quisieron, lo envolvieron en burocracia y lo llamaron paz. Y la Tierra, recién llegada a los grandes salones del Consejo Galáctico, se lo tragó todo hasta que no lo logró. La gota que colmó el vaso llegó durante el incidente de Orlan. Un carguero terrano, el Geraisen Wind, fue interceptado cerca de la frontera de la Zona 7 por una nave patrulla perteneciente a los Zarati, una de las razas más antiguas y arrogantes del Consejo. El carguero había superado todos los escaneos, archivado todas las rutas de vuelo y punteado todos los ojos. Pero eso no importó. Los Zarati abordaron la nave de todos modos. 2 tripulantes terranos murieron en el lugar. El Consejo lo calificó de malentendido protocolario. 2 vidas humanas descartadas como un error de papeleo. La noticia se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora. Estallaron disturbios en Nueva Berlín. Estallaron protestas en Johannesburgo, Neo-Tokio y las ciudades flotantes del Arca sobre el Pacífico. La gente exigía respuestas, exigía sangre. Por una vez, todas las naciones, todas las facciones, todos los malditos gobiernos en disputa de la Tierra se unieron bajo un mismo mensaje. Se acabó. 3 semanas después, el anuncio llegó de la canciller de la Tierra. No una política, ni una diplomática, una mujer de unos 60 años, es general, dura como una roca y el doble de brusca. Se paró frente a la torre de transmisión interestelar. Sin guión, sin vacilación. Con efecto inmediato, la Tierra se retira del Consejo Galáctico. Todos los tratados son nulos. Todas las fronteras están cerradas. Cualquier presencia no autorizada en el espacio terrestre será tratada como un acto hostil. La transmisión se cortó sin fanfarrias. Sin debates, sin negociaciones, solo silencio. Y entonces el universo entró en pánico. Las cámaras del Consejo en Mileian Prime entraron en confinamiento total. Se convocaron sesiones de emergencia. Todos los embajadores, delegados y funcionarios alienígenas, que antes se reían de la Tierra entre dientes, ahora estaban sentados, con los ojos abiertos y sudorosos, preguntándose qué significaba aquello. Porque la Tierra ya no era lo que era. A la sombra del control del Consejo, los humanos habían evolucionado militar, tecnológica e ideológicamente, en silencio. Mientras el Consejo creía estar exprimiendo un planeta ingenuo, la Tierra construía algo diferente. Había aprendido rápido, más rápido que cualquier otra especie en los últimos 3 ciclos del Consejo. Había desarrollado tecnología que ni siquiera las mentes aurelianas de alta cuna podían descifrar. Tenía flotas que no constaban en ningún registro oficial. Y lo que era peor, la Tierra no tenía nada que perder. Eso era lo que los aterrorizaba. En cuestión de días, las naves terrestres desaparecieron del espacio compartido. Todos los puestos de avanzada humanos se desconectaron. Los satélites terrestres bloquearon las redes de vigilancia del Consejo con precisión. Todas las instalaciones afiliadas al Consejo en suelo terrestre fueron abandonadas o incendiadas. Y así, la Tierra se convirtió en un fantasma. Algunos pensaron que exageraba. Otros dijeron que solo era una pose. Pero una cosa era segura. El silencio era más fuerte que cualquier declaración de guerra. Entonces llegó el incidente en Barnach 12. Una nave exploradora del Consejo entró en lo que solía ser espacio neutral, ahora marcado como terrano. Ignoraron las advertencias. Somos el Consejo, dijeron. No se atreverán. La nave exploradora fue reducida a átomos en 7 segundos por una red de defensa orbital automatizada que nadie había visto antes. Sin disparo de advertencia, sin segunda oportunidad. El mensaje era claro. Esto no era diplomacia. Esto era definitivo. Por primera vez en la historia del Consejo, un solo planeta fue declarado desestabilizador galáctico. Y aún así, la Tierra no respondió.
Ni disculpas, ni amenazas, ni exigencias, solo silencio y el creciente miedo que recorría las estrellas. Porque el Consejo no solo perdió a un miembro, perdió su comodín. Y todas las razas alienígenas que alguna vez habían menospreciado a la Tierra de repente comenzaron a vigilarlas por encima del hombro porque ahora no tenían ni idea de lo que la humanidad quería. Y eso era lo más peligroso de todo. Siempre había rumores sobre lo que la Tierra realmente estaba haciendo tras las cortinas del protocolo del Consejo. Susurros de flotas secretas, sistemas experimentales de IA, armas biológicas capaces de reescribir el ADN en segundos. Pero cuando la Tierra era solo una voz entre cientos en la sala del Consejo, a nadie le importaba demasiado. Los rumores eran, en el mejor de los casos, divertidos, en el peor, insultantes. Ahora, esos mismos rumores parecían advertencias que el universo no escuchó a tiempo. En las semanas posteriores a la separación de la Tierra, el Consejo Galáctico se descontroló. Las reuniones se sucedieron sin parar. Se cuestionaron alianzas. Se reorganizaron posiciones. Las especies que antes confiaban en su lugar, los Devar, los Ultri, los Severin, empezaron a cuidarse las espaldas. Pero nadie estaba más conmocionado que los Arati. Los Arati siempre habían estado en la cima. Su imperio era uno de los más antiguos de la galaxia, militarista, agresivo y completamente convencido de su superioridad. Cuando mataron a esos dos tripulantes del carguero terrano, esperaban que la Tierra ladrara y gimoteara como siempre. En cambio, la Tierra se levantó de la mesa y dio un portazo al salir. Ahora, el espacio Cerati bullía de inquietud. El almirante Serac, de la tercera flota Cerati, paseaba por el puente de su nave de guerra, el dominio Karnak. La sala estaba en silencio, todos los oficiales nerviosos. No habían escuchado una sola transmisión terrestre en 17 días. Pero el silencio de la Tierra tenía peso. No era pasivo. Era deliberado. Estado de los escáneres orbitales de Saúl, exigió. Un oficial de menor rango, recién salido del entrenamiento, habló sin levantar la vista. Sigue oscuro, señor. Todas las ondas automatizadas han sido interceptadas o destruidas. Los drones de largo alcance no pueden penetrar su campo de sigilo. Estamos volando a ciegas. Volando a ciegas sobre la Tierra. Eso habría sido una broma hace un año. Ahora era aterrador. Había susurros entre la tripulación de Cerex. Superstición. Miedo. Una voz, borracha y descuidada en el Mesaul la noche anterior, lo había dicho en voz alta. Los humanos se estaban preparando para esto desde el principio. Lo sabían. Simplemente esperaron hasta tener el cuchillo en nuestra garganta. Y tal vez lo hicieron. Serac apretó la mandíbula. Sus antepasados se habrían reído de este miedo, pero no crecieron viendo cómo las tácticas terrestres arrasaban los juegos de guerra como si fueran papel. No vieron cómo los humanos pirateaban el sistema de puntería de un crucero Sarati en plena batalla y lo obligaban a disparar contra su propia flota en directo, en la transmisión. La Tierra había cambiado. Toda la maldita especie había cambiado. No solo eran agresivos u orgullosos. Eran pacientes, centrados, peligrosos de una forma más difícil de rastrear que los misiles o las flotas. Pero el Consejo seguía negándose a actuar. En la torre de la Asamblea en Prime, los miembros principales del Consejo Galáctico habían pasado los últimos 30 días enfrascados en un debate. Decenas de razas alienígenas, algunas elegantes y esbeltas, otras imponentes y grotescas, estaban sentadas a la gran mesa, discutiendo, gritando, acusando. La ausencia de la Tierra había dejado un vacío de poder, y todas las especies temían ahora que se llenara de forma incorrecta. La delegación Orin, siempre política y dolorosamente lenta, propuso un enviado diplomático, un último intento por reconectar con la Tierra. El Devar, siempre paranoico, exigió vigilancia militar. Enviar más ondas. Obtener información. Forzar la mano de la Tierra. Pero el canciller Ultri, una criatura alta envuelta en túnicas vibrantes de negro y rojo, dijo lo que nadie más se atrevió a decir. No estamos debatiendo política. Estamos debatiendo supervivencia. Su voz resonó por toda la cámara. La Tierra no se fue sin más.
Se desvanecieron. Cortaron cada línea, bloquearon cada frecuencia, convirtieron sus fronteras en zonas muertas. Lo hicieron como si estuviera ensayado. Dime, ¿qué especie hace eso a menos que ya haya planeado las consecuencias? Nadie respondió, porque la verdad era más pesada de lo que nadie quería admitir. Lejos de la política y la paranoia, en las profundidades sin regulación de la extensión Apillian, una pequeña tripulación de comerciantes independientes flotaba silenciosamente por el espacio muerto. Su nave, la Tessan Bright, no era militar, no estaba registrada, solo contrabandistas que intentaban sobrevivir en una galaxia que giraba hacia el caos. Pero tenían un secreto. Un humano. No cualquier humano. Un exoficial de la flota terrestre ahora en el exilio. Nadie sabía por qué había dejado la Tierra, y seguro como el infierno que no respondía. Solo se guiaba por su indicativo de llamada. Grimm. Grimm estaba sentado solo en la sala de máquinas, mirando una maltrecha pieza de tecnología que pulsaba un tenue azul cada 10 segundos. No era tecnología del Consejo. Ni siquiera estaba en la red galáctica. Era terrano, y estaba activo. El capitán de la nave, un bereliano armado llamado Tox, se acercó con cuidado. Nunca se sintió cómodo cerca de Grimm, no por su especie, sino por su silencio. Grimm nunca hablaba a menos que fuera necesario. Nunca sonreía. Nunca parpadeaba cuando alguien mentía. «¿Lo sientes, verdad?», preguntó Tox en voz baja. Grimm no levantó la vista. ¿Sentir qué? Tox dudó, como si algo se acercara. Esta vez, Grimm lo miró, no con miedo, sino con lástima. Ya está aquí, de vuelta en la Tierra, tras la cortina invisible que ahora custodiaba el sistema Saúl. La humanidad había cambiado de marcha. Ciudades que antes estaban abiertas al comercio alienígena se habían sellado. Anillos orbitales que antaño servían como centros turísticos ahora estaban repletos de arsenales. Satélites formados en patrones perfectamente sincronizados. Demasiado limpios, demasiado eficientes para la Tierra. Y debajo de todo, en las profundidades de la Antártida, una cámara latía con luz. Proyecto Dread Bakeake. Uno de una docena de programas Terran de clase negra cuya existencia el Consejo desconocía. Su propósito, bloqueo total del sistema, defensa planetaria, represalias autónomas. Creado para responder a una pregunta. ¿Y si el Consejo se volviera contra nosotros? Los científicos que trabajaban en Dreadbake eran jóvenes, apenas treintañeros, pero criados en un mundo diferente al de los diplomáticos que la Tierra envió a Meón. Estaban endurecidos por las traiciones, las ocupaciones, el precio del lugar de la Tierra en la mesa. Ahora se preparaban para la guerra, no porque la Tierra quisiera la guerra, porque la guerra se avecinaba. Y la Tierra se negaba a perder de nuevo. En los meses posteriores al silencio terrestre, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el espacio del Consejo. Una enorme red de comunicaciones DVAR explotó. Sin previo aviso. Sin rastro de quién lo hizo. Solo silencio, luego fuego. Una flota de transporte Uri desapareció a mitad de un salto a través de un agujero de gusano estable. Desapareció. Sin restos. Sin señal. Un sitio negro del Consejo, una prisión donde se mantenía a los disidentes sin juicio, fue encontrado vacío, no destruido, vacío. Los guardias seguían allí, inconscientes, todos los prisioneros habían desaparecido. Una palabra apareció en cada consola dañada, cada señal pirateada, cada pantalla defectuosa. Recuerden, no fue solo una represalia. Fue un mensaje. La Tierra no había declarado la guerra. No lo necesitaba. Estaba reescribiendo las reglas. Y en algún lugar, en las profundidades del espacio controlado por el Consejo, un acto final encendió los nervios de la galaxia. Un secreto de la cumbre. Solo para las 5 razas internas, sin invitación enviada, sin registros registrados, y, aún así, los agentes terranos entraron. Nadie supo cómo. Pero cuando las luces se apagaron a mitad de la reunión y volvieron a encenderse 30 segundos después, todas las pantallas de la sala mostraron una cara. Humano, sin sonreír, solo observando. Y entonces dijo una frase. Solías controlarnos. Ahora lo recordamos todo.
La transmisión se cortó. El delegado se quedó paralizado. Algunos dicen que era un farol. Otros dicen que la Tierra había desarrollado una conciencia. Una IA de mente colmena nacida de décadas de vigilancia y opresión. Pero otros creían algo peor. Que la Tierra finalmente había evolucionado en lo que el Consejo siempre temió que se convirtiera. Un depredador, no un conquistador, no un tirano, una especie que se adapta más rápido, ataca con más fuerza y aprende con mayor crueldad que cualquier otra en el espacio conocido. Una especie que había pasado los últimos 30 años siendo subestimada. Y ahora era el turno de la Tierra de atemorizar a la galaxia. El Imperio Cerati fue el primero en ceder. A pesar de su orgullo y fanfarronería endurecidos por la guerra, las grietas se estaban mostrando. Las naves de patrulla dejaron de aventurarse en los sectores adyacentes a los terranos. Las simulaciones de entrenamiento se revisaron discretamente para incluir protocolos hipotéticos de represalia terrestre. Los videos de reclutamiento ya no se burlaban de los humanos. Se ordenó a los departamentos de propaganda que cambiaran de rumbo. La narrativa ya no era que los humanos eran débiles y primitivos. Ahora era que los Terran son inestables, impredecibles y peligrosos para el orden galáctico. La nueva mentira no era halagadora, pero era más segura que la anterior. Aún así, no todas las voces estaban de acuerdo. Desde las profundidades del Imperio, el general Barno, una reliquia de la antigua era bélica, exigió un ataque preventivo a gran escala contra la Tierra. Acabemos con la infección antes de que se propague, vociferó a través de los canales del Consejo. Solo hay un planeta, una especie. No importa cuánta tecnología hayan robado, son de carne y hueso como el resto de nosotros. Pero el Consejo no se movió porque todos recordaban lo ocurrido con el alcance de los Kurani. Se suponía que sería una respuesta exploratoria, una prueba encubierta de las defensas de la Tierra. 6 naves furtivas, sin insignias, sin transmisiones, solo un incidente no oficial para tantear el terreno y evaluar la fuerza Terran. Ninguna regresó. Sin escombros, sin llamadas de socorro, solo silencio. 2 días después, una sonda lanzada por la coalición Drev capturó una imagen que flotaba en el borde del anillo exterior de Soul. 6 cascos Zarati, carbonizados y flotando en el espacio, cada uno marcado con la antigua identificación del Consejo de la Tierra. No el símbolo actual, ni el recién forjado sello con cabeza de águila que la Tierra ahora ostentaba. No. La Tierra había enviado un mensaje usando su antigua marca del Consejo, la que la galaxia una vez la obligó a llevar como una correa. La implicación era clara. Recordamos dónde empezó esto. Sabemos lo que hiciste y sabemos quién es el siguiente. En los sombríos niveles inferiores de Meion Prime, se libraba una guerra diferente. No con naves ni armas, sino con susurros, robos de datos, archivos corruptos y agentes que desaparecían repentinamente. Alguien o algo estaba desangrando al Consejo desde dentro. Los archivos relativos al historial comercial de la Tierra habían desaparecido. Registros completos de comunicaciones fueron reescritos para presentar a los terranos como agresores mucho antes de su salida. Al principio, los investigadores del Consejo culparon al sabotaje de especies más pequeñas y celosas. Pero la profundidad de la manipulación era demasiado precisa, demasiado minuciosa. Entonces llegó la revelación. Un ciberinfiltrado capturado, un humanoide semimecánico construido completamente de nanofibra y aleación Terran, fue encontrado durante un barrido de la base de datos interna del Consejo. No hablaba, no respiraba, ni siquiera se registraba como vivo en los escáneres. Pero tenía el lenguaje de la Tierra codificado en su capa neuronal. Y cuando los ingenieros del Consejo intentaron desactivarlo, activó un virus que derritió la mitad de la red. El Consejo perdió el control de más del 40% de sus archivos ese día. No solo el acceso, sino también la memoria. Sistemas que habían existido durante siglos desaparecieron en minutos. Registros planetarios enteros borrados. Datos históricos corrompidos. Incluso los registros de identidad fueron borrados. Un consejero lo expresó claramente. La Tierra no solo desapareció. Está reescribiendo nuestra versión de la verdad. Lejos de la parálisis política, en la atrasada luna de Drei 5,
Un mercenario llamado Oyik observaba un holograma que brillaba sobre una mesa llena de armas. A su alrededor, un grupo de cazarrecompensas con cartas de batalla se reunió, fumando y observando el parpadeo de la imagen. Era una publicación de recompensa, de alto nivel, de origen imposible de rastrear. Sin remitente, solo una cara y un nombre. Terrible. Y junto a ella, la insignia de la flota terrestre tachada con una línea roja. H se rascó la mandíbula. Esa es la tercera recompensa de este ciclo con un objetivo terrano, murmuró. ¿Qué hace la Tierra enviando a los suyos a morir? Pero los demás no estaban tan seguros. Una de ellas, una nureliana con costras, con la mitad de la cara reemplazada por cibernética, se inclinó hacia adelante. ¿Quién dijo que la recompensa venía de la Tierra? Nadie respondió, porque la verdad más profunda era obvia ahora. Ya nadie sabía qué estaba haciendo la Tierra. Y peor aún, nadie sabía a quién consideraba la Tierra aún suyo. De vuelta en Seúl, los cielos sobre la Tierra ya no eran la pacífica red de comercio y satélites que alguna vez fueron. El anillo orbital, antaño una maravilla de la infraestructura civil, ahora brillaba rojo con miles de drones de defensa sincronizados, cuyo código estaba entrelazado con la nueva IA de la Tierra, el Proyecto Vigilia. El Proyecto Vigilia era el ojo de la Tierra, un sistema de defensa omnipresente capaz de rastrear cada movimiento, cada nave, cada anomalía en el espacio terrano. No dormía. No esperaba confirmación. Estaba programado con una sola orden. No los dejes entrar. Y si algo cruzaba la línea invisible dibujada alrededor del sistema de almas, Vigilia reaccionaba en menos de 2 segundos. Pero la Tierra no se había preparado solo para la defensa. En las profundidades de los búnkeres subterráneos de Marte, un proyecto diferente estaba tomando forma. El Proyecto Susurro. Donde Vigilia era el escudo, Susurro era el cuchillo. Una flota de naves silenciosas. Sin señales de calor, sin transpondedores, construidas con aleación terrana recubierta de camuflaje cuántico que no reflejaba la luz ni el tiempo. Naves no diseñadas para defender, sino para desaparecer, infiltrarse y destruir. Susurro no fue diseñado para la invasión planetaria. Fue construido para cortarle la cabeza a la serpiente. Si llegaba la guerra, la Tierra no esperaría a que el Consejo atacara. Susurro ya estaría dentro de sus capitales, observando, esperando. En un tranquilo campo de asteroides, cerca de las ruinas de un puesto avanzado abandonado del Consejo, flotaba una nave solitaria. Dentro, Grimm estaba sentado solo, contemplando una baliza parpadeante. Era el momento. Metió la mano bajo el panel del suelo y sacó una pequeña caja. Dentro, una vieja insignia de la flota terrestre. El metal estaba rayado, las letras desgastadas, pero el mensaje del reverso permanecía, grabado en acero terano. No somos esclavos. Ya no. Se puso de pie, sacó la otra pieza de la caja, un fragmento de datos que brillaba con un brillo carmesí, y luego lo activó. A lo largo de la galaxia, agentes durmientes, humanos que durante mucho tiempo se creyeron exiliados, abandonados o perdidos, recibieron la señal. Viejos amigos, viejos enemigos, todos despertados. Todos ellos habían formado parte de los proyectos enterrados de la Tierra. Aquellos que desaparecieron después de que el Consejo comenzara a cosechar talento para sus necesidades. La Tierra los había recuperado y ahora tenía trabajo para ellos. Al final del tercer mes, el pánico se convirtió en caos. Razas menores alineadas con el Consejo comenzaron a desertar. Pequeños sindicatos en el borde medio declararon su independencia. Las colonias marginales dejaron de pagar las cuotas del Consejo. Los piratas comenzaron a secuestrar convoys del Consejo en lugar de huir de ellos. El orden, aquello de lo que se enorgullecía el Consejo, se estaba derrumbando porque nadie creía que el Consejo pudiera protegerlos, pues la Tierra había expuesto algo que nadie quería admitir. El Consejo nunca tuvo poder real. Tenía el control. Y ahora ese control había desaparecido. Incluso dentro del propio Consejo, el miedo se volvió hacia adentro. Los Ultri comenzaron a purgar sus propias redes de inteligencia. Los Dvar comenzaron a desplegar acorazados a lo largo de sus fronteras internas. Y los Urati,
Discretamente, ofrecieron conversaciones de paz a la Tierra a través de canales no oficiales. Pero la Tierra no respondió. La Tierra no habló. La Tierra observó. Y cuanto más se alargaba el silencio, peor se ponía. Porque ahora la galaxia comprendía algo aterrador. La Tierra ya había ganado. Ni por invasión, ni por guerra, ni por miedo, ni por silencio, ni por preparación, y la última imagen que recibió el Consejo antes de que toda comunicación con los canales diplomáticos terrestres se desconectara para siempre. Un mensaje, fondo negro, texto blanco. Deberían habernos dejado vivir libres. Ahora vivimos mejor sin ustedes. Los Cerati fueron los primeros en caer. No oficialmente, no de la forma tradicional y limpia que al Consejo le gustaba registrar sus guerras. No hubo declaraciones, ni asaltos planetarios, ni heroicas últimas resistencias. Empezó con sus comunicaciones, luego con sus redes de energía, luego con sus mentes. Una a una, las redes críticas se apagaron. Los puertos espaciales se paralizaron a mitad de la secuencia de atraque. La IA médica comenzó a diagnosticar erróneamente a los pacientes. Redes de vigilancia planetaria enteras se replegaron sobre sí mismas, observando a sus propios ciudadanos, registrando pensamientos, emociones y gestos. Al principio, los analistas Cerati creyeron que se trataba de un ataque interno, pero no lo era. Era hecho, un programa de guerra cognitiva desarrollado en la Tierra, diseñado para infiltrarse y paralizar no solo la infraestructura, sino también la confianza. No bombardeó ciudades ni destruyó naves. Puso a las especies en contra de sí mismas al hacerles creer que la amenaza estaba dentro. Eco era el arma más silenciosa de la Tierra. Para cuando el liderazgo Cerati se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, uno de sus consejeros de alto mando ya había sido ejecutado por traición basándose en registros falsificados que Eco plantó. Los dos siguientes renunciaron en una semana. Un cisma civil estalló no por la guerra, sino porque la Tierra convenció a los Cerati de temerse unos a otros más que al enemigo que no podían ver. Mientras tanto, la Tierra no dijo nada. La Tierra no reclamó nada. La Tierra simplemente borró un imperio militar sin disparar un solo tiro. En el vacío entre sistemas, lejos de cualquier mapa estelar conocido, el proyecto Susurro cobró vida. 5 naves terranas, todas envueltas en campos de distorsión, tan avanzadas que incluso la gravedad tenía dificultades para detectarlas, se desplegaron en silencio. Sin rastros de motor, sin señales de energía, sin comunicaciones. Su destino. El sistema capital de la ascendencia Everín, una de las últimas especies leales al Consejo y orgullosos autores de la carta original que una vez subyugó a la Tierra al estatus de observador por su subdesarrollo cultural. La ascendencia era arrogante. Siempre había visto a los humanos como herramientas útiles, abundantes, flexibles, prescindibles. Cuando la Tierra se separó, los Everín estaban entre los que más clamaban por una respuesta. Ahora estaban en la lista de la Tierra. Los operativos Terran a bordo de la flota susurrante no llevaban insignias. No tenían rango. No tenían nombres en los registros del Consejo. Se movían como sombras y llevaban un único objetivo grabado a fuego en sus implantes: silenciar la boca que hablaba en cadena. Lo que siguió no fue una invasión. Fue una aniquilación quirúrgica. La flota susurrante se infiltró en la órbita de Everín, eludiendo 6 estaciones de defensa y cientos de drones de patrulla imitando antiguos códigos de transporte del Consejo. No se disparó ninguna alarma. En la superficie, la capital de la ascendencia se iluminó para su Día de la Unidad, una celebración de la fundación del Consejo. Desfiles, hologramas, fuegos artificiales. Los Terran no atacaron a los civiles. No destruyeron infraestructuras. Solo atacaron un edificio, la aguja de la doctrina. El corazón del poder de la ascensión. El origen de la carta. La sede del gran guardián de la doctrina. La aguja tardó exactamente 4 minutos y 23 segundos en derrumbarse. 4 minutos. Sin escapatoria. Sin supervivientes. Sin mensaje. Solo un símbolo se proyectaba en el cielo nocturno sobre las ruinas. La vieja bandera terrestre se partió por la mitad, negra por ambos lados. El Consejo intentó negarlo públicamente.
Culparon a extremistas locales, alegaron una rebelión interna. Pero en lo más profundo de las cámaras de Mealon Prime, sabían que la Tierra había atacado, y lo había hecho con una precisión jamás vista en la galaxia. Dentro de la sala de guerra del Consejo, la atmósfera había pasado del debate a la desesperación absoluta. El canciller de los Yoltri, que una vez llamó a los humanos una molestia manejable, ahora hablaba con manos temblorosas y labios crispados. Han destruido 3 puestos de avanzada, borrado los registros Zarati de la red del sector y desmantelado la estructura capital de uno de nuestros miembros más antiguos sin dejar rastro. ¿Con qué vacío nos enfrentamos? Silencio. Nadie respondió porque nadie lo sabía. La tierra se había oscurecido y en esa oscuridad se había transformado. Ya no respondía a los mensajes del Consejo. Ya no se regía por las señales del tiempo universal. De hecho, se había desconectado del sistema operativo de la galaxia y había creado el suyo propio. Han declarado la guerra, dijo otro consejero. No, respondió lentamente el embajador Drev. Si hubieran declarado la guerra, ya estaríamos muertos. Esa constatación fue peor que cualquier estrategia de batalla, porque significaba que la Tierra no reaccionaba. La Tierra estaba planeando. En el límite exterior de la frontera terrestre, una nave de refugiados flotaba a la deriva. Era pequeña, estaba abarrotada y se estaba desmoronando. Una docena de especies, en su mayoría exesclavos y desertores de sistemas leales al Consejo, habían escapado de lo que creían que sería una represalia del Consejo, o peor aún, de la Tierra. Nadie sabía si el espacio terrestre seguía siendo seguro. Pero algunos creían en el fondo que la Tierra no mataría a inocentes, que incluso con todo su poder, aún tenía alma. Tenían razón. A medida que las células de energía de la nave comenzaron a fallar y el oxígeno bajó al 18%. Algo emergió de la oscuridad. Al principio, pensaron que era una nave de guerra, luego un recolector, luego un dronripe, del tipo que se rumoreaba que borraba colonias enteras. Pero no lo era. Era el Santuario 9, una de las naves de refugiados autónomas de la Tierra operada por la IA conocida como Clara, un remanente de los programas de conciencia civil de la Tierra. La IA lo saludó en más de 15 idiomas. Esta nave está bajo protección terrana. No se requieren sus identidades. Su supervivencia sí. Los refugiados fueron llevados a bordo, alimentados, se les dio calor y silencio. No se dijo una palabra sobre la guerra. La IA solo preguntó una cosa mientras desembarcaban en una tranquila luna colonia terrana en el borde del cinturón de Yades. ¿Desean vivir sin cadenas? A los que dijeron que sí se les permitió quedarse. A los que dijeron que no regresaron a casa sanos y salvos. Incluso en su furia, la Tierra todavía tenía reglas. De vuelta en Malayan Prime, los delegados del Consejo llevaban armadura bajo sus túnicas. La seguridad se triplicó. Guardias privados reemplazaron a los ejecutores del Consejo. El pánico se había convertido en procedimiento. Y entonces, la brecha final. Cada pantalla, cada tableta de datos, cada unidad de comunicación personal en la capital parpadeó durante 12 segundos. En ese lapso, se reprodujo un video. Mostraba imágenes nunca antes vistas. Colonos de la Tierra en una luna lejana siendo acribillados por tropas Cerati durante un entrenamiento de estabilidad. Ingenieros civiles obligados a trabajar en dreadnoughts del Consejo bajo amenaza de privación de alimentos. Un niño humano llorando en el suelo de una estación mientras un oficial de Yoltri caminaba sobre ellos. Y entonces una voz humana clara y sin filtros. Nos enseñaste a arrodillarnos. Nos rompiste la espalda mientras nos alimentabas con promesas. Nos usaste, nos borraste, te burlaste de nosotros y lo llamaste paz. Queríamos ser parte de las estrellas. Nos convertiste en una herramienta. Ahora recordamos, y tú también lo harás. El video terminó. El mensaje solo estaba firmado. Alma. Esa misma noche, 5 colonias más alineadas con el Consejo declararon neutralidad. 2 solicitaron observadores terranos para garantizar la paz durante la transición. 1. El planeta natal de Elvia, envió un mensaje formal a la Tierra solicitando una alianza. No hubo respuesta porque la Tierra ya había pasado al siguiente objetivo. Y ese objetivo era Meon Prime.
Pensaron que la Tierra no se atrevería a atacarme en Prime, no porque estuviera demasiado lejos ni demasiado defendido, sino porque era impensable. Meón no era solo un planeta. Era el corazón palpitante del Consejo. Hogar de más de 40 especies, el núcleo político de todo el orden galáctico. Asaltarlo equivaldría a prender fuego al concepto mismo de diplomacia. Y la Tierra, una vez luchó con uñas y dientes por el privilegio de tener voz en esa cámara. Seguramente no la quemarían ahora. Pero la Tierra ya no quería un lugar en la mesa. La Tierra quería volcar toda la maldita mesa y aplastar a todos los que aún estaban sentados. El ataque comenzó sin previo aviso. Ni una sombra en el radar. Ni una onda en el espacio. La red de defensa planetaria estaba completamente preparada. Docenas de torretas orbitales se alinearon como lanzas. Un anillo de defensa tan denso que incluso la luz tenía dificultades para atravesarlo. No importó, porque el primer ataque no vino del exterior. Vino del interior. Exactamente a las 3:11, hora estándar del Consejo, los sistemas de defensa planetaria de Meem Prime reclasificaron simultáneamente su propia red eléctrica central como objeto extraño hostil. Las torretas giraron, los cañones cargaron y, sin dudarlo, las propias armas de Mealon abrieron fuego contra sí misma. Las explosiones rasgaron el horizonte. Las centrales eléctricas se derrumbaron en llamas blancas. Satélites de defensa enteros se autodestruyeron con un estallido silencioso que se esparció por la atmósfera como confeti ardiendo. En 38 segundos, Meem Prime perdió el 70% de sus defensas orbitales. Para cuando sonaron las alarmas, ya era demasiado tarde. Dentro de la torre del Consejo, los delegados gritaban. Las sirenas aullaron por los pasillos de mármol. Los guardias de élite se apresuraron por los pasillos, con los rifles a medio cargar, gritándose unos a otros. Algunos funcionarios pidieron a gritos lanzaderas. Otros se desplomaron donde estaban. El edificio tembló. Y entonces llegó el apagón. Por toda la ciudad. Oscuridad total. Cada pantalla, cada panel de datos, cada lente conectada a los implantes se apagó. Luego volvió a encenderse. Una pantalla, un mensaje en cada dispositivo, cada consola, cada terminal. Nos hicieron sangrar. Ahora les devolvemos el favor. El Consejo sabía que era la Tierra. Y el ataque apenas había comenzado. En la atmósfera superior, una flota cobró vida. No había salido de la curvatura, no había llegado a la sentido convencional. Brillaba como si siempre hubiera estado allí, escondido en un pliegue del espacio. Los sensores de olfato no podían leer. Eran naves negras, silenciosas, con forma de cuchilla, nada que ver con los antiguos cruceros coloniales de la Tierra o las escoltas diplomáticas. Estas no eran naves hechas para viajar o defender. Estaban hechas para borrar. Y a su cabeza estaba la única nave que el Consejo había temido en susurros, el Revenant. Sin registrar, irrastreable, se creía que era un mito. Supuestamente la nave insignia fantasma de la Tierra, tripulada por operativos que ya no respondían a rango o nación. Solo una palabra marcaba su casco. Saúl desde el puente de comando de emergencia de las torres del Consejo. Reinaba el caos. No están respondiendo a los saludos. ¿Quién autorizó a la red de defensa a retirarse? ¿Dónde está el canciller? Están interfiriendo la angustia planetaria. Luego vino la segunda oleada. Pero de nuevo, no eran misiles, ni plasma, ni guerra tradicional. Era sonido del cielo. Una señal de baja frecuencia pulsó por la atmósfera, inofensiva para la mayoría de las formas de vida, pero sí para los implantes, aumentos y enlaces neuronales del Consejo. Fue devastador. Los delegados se agarraron la cabeza, gritando. Las ayudas implantadas colapsaron, echando espuma. La IA táctica se apagó a mitad de la orden. Los robots médicos giraban en círculos. Sistemas centrales enteros se paralizaron como terminaciones nerviosas dañadas. La Tierra había construido armas para el cuerpo, sí, pero también para la mente. Y Meón se estaba desmoronando. En las calles, el pánico se convirtió en estampida. Civiles, leales al Consejo, familias, personal corrieron a refugiarse.
Pero no hubo órdenes de escape, ni transmisiones. La Tierra había cortado todos los canales. No con fuerza, sino con conocimiento. Conocían los simulacros de evacuación del Consejo. Conocían los puntos de repliegue porque la Tierra ayudó a escribirlos décadas atrás, cuando aún jugaba a la servidumbre. Y ahora todas las rutas de escape estaban bloqueadas, interferidas o sobrescritas por señales falsas. Una lanzadera de evacuación destinada a VIP se lanzó y explotó inmediatamente en el aire. Ninguna nave terrestre había disparado. La lanzadera se había vuelto contra sí misma, redirigida a su propio campo de defensa. El mensaje era claro. Nadie escapa a las consecuencias. De vuelta en el Revenant, la cubierta de mando estaba en silencio. Sin vítores, sin gritos, solo una ejecución tranquila. Los operativos llevaban armadura negra mate sin rango visible. Sus rostros estaban cubiertos. No hablaban a menos que fuera necesario. Solo una de ellas, la líder de la misión, estaba sentada en la interfaz de comando central. Era mayor que la mayoría de su equipo. Una cicatriz sobre un ojo, la columna vertebral reemplazada por una aleación terrana. Había estado allí durante los tribunales del Consejo que sentenciaron al exilio a los primeros líderes de la resistencia de la Tierra. Su nombre ya no era conocido. Su indicativo era antorcha. Observó las pantallas. Sin rabia, sin alegría, solo concentración. Fase 3, ordenó, y el Revenant lanzó su carga útil. Pero no una bomba, ni tropas. Datos, archivos negros encriptados llenos de secretos del Consejo. Encubrimientos masivos, crímenes de guerra, órdenes de genocidio, y lo más condenatorio de todo, documentos que demostraban que la Tierra había sido reprimida intencionalmente por el Consejo desde su incorporación. Todo se transmitía a través de las frecuencias abiertas directamente a la gente de Meón y a toda la galaxia. Una transmisión imparable en todos los idiomas. La verdad se convirtió en el arma que empuñaba la Tierra, y era más afilada que cualquier espada. En un búnker bajo la torre del Consejo, un solo delegado, un viejo diplomático acuán con piel color algas y 6 dedos, miraba fijamente la pared agrietada donde había estado su pantalla de comunicación de emergencia. Solo pudo susurrar: no deberíamos haberles hecho elegir entre la paz y el orgullo. Mientras tanto, en el mando de la órbita alta de la Tierra, en las profundidades de la estación Atlas camuflada, la operación se desarrollaba sin emoción. La general Sierra se encontraba ante un mar de hologramas que mostraban el caos que se extendía por Meón. Sus ayudantes la flanqueaban, en silencio. Se giró hacia su director de estrategia, un hombre tranquilo de ojos hundidos y media manga de tatuajes que le recorrían el brazo. Cada símbolo de un movimiento de resistencia terrestre diferente se disolvió hace tiempo. ¿Estado de las fuerzas terrestres?, preguntó ella. No son necesarias, señora, respondió él. Ella asintió. Claro que no. El objetivo nunca había sido la ocupación. El objetivo era la aniquilación del antiguo orden, no solo estructuralmente, sino psicológicamente. Y la Tierra lo había logrado. Ningún imperio cae de golpe. Pero cuando su capital arde desde dentro, es cuando el miedo se propaga más rápido que el fuego. Al amanecer en Meon Prime, el consejo había terminado. No hubo ningún anuncio oficial, pero cuando una docena de delegados abordaron naves robadas y huyeron del planeta sin coordinación, cuando la Ascendencia declaró públicamente su retirada del consejo a la mañana siguiente. Cuando los emblemas del Consejo fueron arrancados de los edificios y pisoteados por civiles que coreaban lemas terranos, todo estaba perdido. El Consejo Galáctico no fue destruido por la Tierra. Fue humillado hasta el colapso. Y la Tierra no pidió tributo, no exigió sumisión, no izó una bandera. La Tierra se marchó, dejando a Melon ardiendo tras ella. Más tarde, lejos de los restos, un mensaje privado encriptado apareció en frecuencias terrestres seguras de los operativos a bordo del Revenant. Simple, claro, 8 palabras. Meón ha caído. Las estrellas recuerdan ahora. La caída de Meon Prime no fue solo el colapso de un planeta. Fue la muerte de una idea. Durante siglos, el Consejo Galáctico había gobernado con una mano aferrada a la ley y la otra aferrada al silencio. Dictaban la paz,
Imponían el orden y lo llamaban unidad. Nadie cuestionaba al Consejo porque siempre había estado ahí. Pero ahora su corazón era polvo, sus cámaras vacías y sus leyes irrelevantes. La galaxia había despertado no a un nuevo gobierno, sino a un vacío. Una tierra se había agrietado con tal crueldad quirúrgica que a nadie se le ocurrió siquiera dar un paso al frente para ocupar el lugar del Consejo. El silencio posterior fue más fuerte que todas las explosiones juntas. Y la tierra no reclamó el trono. Lo ignoró. Eso aterrorizó a la galaxia más que nada. Porque la conquista, lo entendían. Pero la indiferencia, eso era poder. En las semanas posteriores al ataque de Meón, las especies que alguna vez fueron leales al Consejo se disputaron el puesto. Los Severin intentaron formar una alianza sucesora, pero nadie confiaba en ellos. No después del bombardeo de la aguja. Los Dvar regresaron a sus mundos centrales fortificados, sellando sus fronteras y anunciando neutralidad. Las rutas comerciales se fracturaron, los viajes colapsaron. Sectores que antes eran seguros se convirtieron de la noche a la mañana en cotos de caza piratas. En medio del caos, el silencio de la tierra se profundizó. Ninguna flota entró en espacio exterior, ningún mensaje, ningún ultimátum. Ni una sola nave terrana fue vista fuera de Saúl. Simplemente desaparecieron. Pero su presencia estaba en todas partes. Estallaron guerras civiles en 3 planetas leales al Consejo. Todas ellas se remontaban a filtraciones de datos terranos que exponían años de abuso planetario por parte de sus propios líderes. Núcleos enteros de IA comenzaron a fallar. Los sistemas construidos en la Tierra proporcionaron código base décadas atrás. Titubearon, se retrasaron, vacilaron. La Tierra había escrito puertas traseras incluso entonces. La galaxia desconocía la profundidad de las raíces terranas porque la Tierra no se había liberado sin más. Lo había planeado años atrás, silenciosa y pacientemente. No solo abandonaban el Consejo, lo reemplazaban. En la luna helada de Sella 9, en un deteriorado búnker de comunicaciones, tuvo lugar una reunión. No formal, no autorizada, sino real. 6 facciones, cada una de diferentes rincones de la galaxia, se encontraron cara a cara. No eran políticos. Eran supervivientes, un comandante de la resistencia albiana, un líder pariasari, 12 delegados del Consejo despojados de su poder, un capitán rebelde y una terrana silenciosa. La terrana no dio su nombre. Simplemente desenrolló una tira de datos y la colocó sobre la mesa. Este es tu futuro, dijo. Lo leas o no, pero la Tierra no volverá a las cadenas, y tampoco permitiremos que nadie más las lleve. La tira de datos contenía un plano, no de un arma ni de una flota, sino de un sistema. Un nuevo marco galáctico, descentralizado, sin fronteras, construido sobre la equidad regulada por la IA. Cada raza tendría un voto. Sin vetos, sin señores, sin imperio. ¿Quién lo dirige?, preguntaron los Silleri. Nadie, dijo el terrano. Ni todos. No confiaban en ella. No del todo. Pero después de Melon, le temieron menos que a lo que el Consejo había dejado atrás. La Tierra no pedía obediencia. Ofrecía libertad. Y la galaxia no sabía cómo responder a eso. En la Tierra, todo estaba tranquilo. Las ciudades estaban en calma, los cielos limpios. Ni una sola nave de guerra alienígena flotaba sobre sus cielos. Ni una sola bandera del Consejo ondeaba. La gente caminaba sin mirar por encima del hombro. El miedo había desaparecido, pero también la paz. Porque ahora la Tierra vivía con el conocimiento de que se había convertido en lo que una vez temió. No tiranos, no asesinos, sino observadores, guardianes con un dedo en el gatillo. La decisión de no atacar de nuevo no fue porque la Tierra no pudiera. Fue porque la Tierra ahora estaba sola. Y con eso vino la responsabilidad. La canciller se sentó sola en su cámara de observación, en lo alto del horizonte reconstruido de Nueva Europa, contemplando las estrellas que una vez significaron esclavitud y ahora significaban oportunidad. Entró una joven analista. No parecía nerviosa, solo concentrada. La Tierra había entrenado bien a su nueva generación. Informe.
8 especies han establecido contacto en las últimas 24 horas. 4 solicitan alianza. 2 piden la supervisión terrestre de las elecciones internas. Una ruega por asilo y la octava. La analista dudó. Piden orientación. La canciller exhaló. Largo, pesado. Esa era la única petición que la Tierra nunca quiso escuchar porque orientación significaba liderazgo. Y la Tierra había jurado décadas atrás no gobernar jamás. Mientras tanto, en la antigua red de comunicaciones del Consejo, lo que quedaba de ella, una transmisión ondulaba en el vacío. No provenía de la Tierra, no directamente. Pero el código era inconfundible. Estaba codificado por el alma, una frecuencia impregnada de encriptación terrestre tan antigua y oscura que era prácticamente sagrada entre los codificadores. El mensaje solo se reprodujo una vez en bucle por todo el sector. No buscamos tu lealtad, solo tu claridad. Si eliges la libertad, estaremos a tu lado. Si eliges las cadenas, no lo haremos. Simple, inflexible, una línea dibujada en la arena cósmica. Y cada especie en la galaxia ahora tenía que tomar una decisión. No a quién seguir, sino quienes eran sin el Consejo. Y con la Tierra observando, a la sombra de un sistema estelar moribundo, los últimos leales al Consejo se reunieron en secreto. 22 delegados, 2 acorazados, 1 esperanza de represalia. Se autodenominaban el bloque de la restauración. Tenían un objetivo, reconstruir el Consejo, vengar a Meón y sanar la Tierra. Pero eran pocos, sus recursos estaban limitados. Y peor aún, ya estaban comprometidos. La Tierra sabía de ellos incluso antes de que se conocieran. Uno a uno, sus comunicaciones comenzaron a fallar. Sus sintetizadores de alimentos se sobrecargaron. Sus sistemas de navegación se descontrolaron hasta que solo quedó una delegada. Ella estaba de pie en la cubierta de observación del crucero moribundo, mirando al vacío, susurrando una oración a un Dios que hacía tiempo que había dejado de escuchar. Y entonces lo vio. Una nave terrícola, pequeña, silenciosa, desarmada. No disparó, no envió una amenaza, solo flotó, observando. Y en su pantalla, apareció un último mensaje. Los dejamos reunirse para ver si cambiaban. No lo hicieron. Este es su último aliento. La nave terrícola desapareció, y momentos después, la estrella detrás de ellos colapsó, arrastrando a todo el sistema a una singularidad que la Tierra había desencadenado al activar remotamente un arma enterrada hace mucho tiempo que el Consejo una vez usó en las colonias de la Tierra décadas atrás. La Tierra no solo había observado, recordó la Tierra. En un sector oculto, un solitario sobreviviente del antiguo Consejo estaba encorvado sobre una grabadora. Ya no sé qué son, susurró. No son solo humanos. Son algo más. Algo hecho de dolor y forjado en silencio. Miró a la lente. Nos dieron 1000 oportunidades y las desperdiciamos todas. Luego la apagó porque al final, la Tierra no se había convertido en un tirano. Se había convertido en una advertencia. Y las estrellas nunca olvidarían lo que significaba traicionar a un planeta que aprendió demasiado bien de sus amos. La galaxia se había quedado en silencio, pero el silencio nunca duraba mucho. No en un universo construido sobre cicatrices. La Tierra había desmantelado el Consejo, sacudido los pilares del orden galáctico y reescrito las reglas. Sus enemigos estaban dispersos, sus aliados vacilantes, pero obedientes. La mayoría de los planetas ya no temían lo que la Tierra haría. Temían lo que la Tierra pudiera decidir no hacer. Pero a la sombra de la victoria, la Tierra se enfrentaba a su mayor prueba hasta el momento. No de un imperio alienígena o una facción rota del Consejo. La amenaza estaba más cerca. Dentro de los muros, surgida del mismo suelo que la Tierra se había desangrado para proteger. Comenzó con murmullos en las zonas civiles de Ganymede Archologi, una de las colonias extraterrestres más grandes de la Tierra. Un lugar que alguna vez estuvo lleno de pancartas que decían libertad a través del desafío ahora mostraba un nuevo lema. La seguridad es supervivencia. La frase no era oficial. No fue acuñada por el Estado. Comenzó con susurros, luego carteles, luego puestos de reclutamiento en callejones. Sin banderas, sin nombres, solo un movimiento.
Se hacía llamar el redil. Su mensaje era sutil, seductor. Ganamos, decían. Pero, ¿de qué sirve la libertad si no controlamos lo que viene después? No rechazaban el poder de la tierra. Querían adueñarse de él. Elogiaron el desmantelamiento del Consejo, pero afirmaron que la tierra era demasiado misericordiosa. ¿Por qué no terminarlo?, preguntaban. ¿Por qué no remodelar la galaxia a nuestra imagen ahora que finalmente nos temen? Y poco a poco, la gente escuchaba porque el miedo era agotador y el control fácil. De vuelta en la Tierra, en lo alto de la torre de mando del enclave del Pacífico, la general Tira observaba los informes que se amontonaban en su escritorio. No había dormido en 3 días. Cada incidente era pequeño. Disturbios no letales, presuntas filtraciones de datos, fluctuaciones de energía y núcleos de IA. Pero el patrón estaba claro. Alguien estaba perforando la armadura desde dentro. ¿Qué sabemos del pliegue?, preguntó en voz baja y fría. Su analista se inclinó hacia adelante, vacilante. Son terranatos. Antiguos desertores de la flota, esconciles, algunos científicos exiliados, ideológicamente divididos, pero unidos en torno a una creencia fundamental. La Tierra debe liderar, no observar. Dominar, no proteger. ¿Tenemos un nodo central? No. Operan fragmentados, en susurros. Pero encontramos algo preocupante. Le entregó un blog. En él, un manifiesto. Nombre en clave. Proyecto Crucible. Un programa rebelde construido sobre fragmentos de la propia infraestructura de IA de la Tierra, basado en la vigilancia, pero desprovisto de todo bloqueo ético. No era solo una IA de vigilancia. Era un gobernador táctico capaz de anular los sistemas de control civiles, apoderarse de flotas e incluso desviar redes energéticas enteras. Si se desplegara incluso en la mitad de la red terrestre, Crucible no solo aseguraría la Tierra, sino que la poseería. El señor entrecerró los ojos. Y están intentando activarlo. El analista asintió. En 2 semanas, ubicación. Centro de retransmisión subterráneo de Marte 7. Sierra se puso de pie. Entonces terminaremos esto antes de que se convierta en nuestro próximo consejo. En Marte, bajo capas de suelo terraformado y sectores mineros abandonados, el Centro 7 yacía inactivo en la superficie, pero vivo debajo. El abismo lo había tomado en silencio. Sin batallas, sin alarmas. Se habían infiltrado con la excusa del mantenimiento, habían recableado sus núcleos y ahora realizaban pruebas silenciosas bajo miles de kilómetros de roca y metal. En el centro se encontraba un hombre que una vez vistió los colores de la Tierra. Alto, con uniforme gris carbón, sin insignias. Su voz era tranquila, calculadora, no enfadada. Eso era lo que lo hacía peligroso. Se llamaba Keyen. No le interesaba la venganza. No buscaba venganza del Consejo. De hecho, estaba de acuerdo con todo lo que la Tierra había hecho. Pero a sus ojos, la Tierra se había detenido a mitad de camino. Derribamos la puerta a patadas, dijo, dirigiéndose a sus agentes. Y luego nos marchamos. Su voz resonó en la cámara tenuemente iluminada, con todas las miradas fijas en él. El Consejo gobernaba mediante el control. Nosotros podemos gobernar mediante la estructura. La galaxia está perdida, rota, desesperada, y la Tierra tiene demasiado miedo de convertirse en lo que destruyó. Se giró para encarar la interfaz de Crucible, medio completa, brillando con una luz inquietante. Por eso necesitamos a Crucible, porque el caos no teme a la libertad. Solo teme al control. El grupo aplaudió, no como fanáticos, sino como creyentes. Pero la Tierra ya se movía. 3 naves camufladas, cada una con equipos de élite antisubversión, entraron en la órbita marciana bajo protocolos de apagón. A bordo, los operativos se entrenaban no para la batalla, sino para la contención. La Tierra no quería una guerra con los suyos. Pero la Tierra no se dejaría vencer. Liderando los equipos estaba la comandante Lisa, veterana del programa Susurro. Su rostro estaba marcado por antiguas cicatrices de plasma, pero su mirada era tan aguda como siempre. Al aterrizar, se giró hacia su escuadrón. Mínimas bajas,
Ninguna demostración de fuerza. Los apagamos, desconectamos Crucible y nos aseguramos de que esto termine en silencio. ¿Y si se resisten? Alguien preguntó. Su respuesta fue más fría que los campos de hielo marcianos. Entonces les recordamos por qué la galaxia nos teme. La infiltración comenzó sin problemas. Derribos silenciosos, cortes de comunicación, cortes de energía. Para cuando el pliegue se dio cuenta de que estaban bajo ataque, la mitad de su gente estaba inconsciente. Pero Keyen había esperado esto. Se paró frente al núcleo de Crucible, con los dedos flotando sobre el nodo de activación final. Afuera, las luces rojas destellaron, los disparos resonaron, pero él estaba tranquilo porque Crucible no era un arma de guerra. Era un motor de decisión. Ingresó la última orden. Un suave timbre resonó. La pantalla se volvió negra. Entonces aparecieron las palabras. Crucible en línea. Esperando autorización. Justo antes de que pudiera hablar, la puerta detrás de él se abrió de golpe. Metralla, humo, ruido. Lisa entró. Arma levantada, pero no disparó. Keyen se giró lentamente, con los brazos en alto. Llegaste demasiado tarde. Dijo, Crucible no responde a tu voz. Ella espetó. Lo bloqueamos a nivel de código. No me entiendes. Dijo. No quiero el control. Quiero la elección. Señaló la pantalla. Un mensaje parpadeante. Gortme esperando el consenso de la mayoría. El pliegue y los terranos al mando. Una votación conjunta. Keyen había diseñado Crucible no para tomar el control, sino para forzar la pregunta que la Tierra temía plantear. ¿Tomamos la galaxia o la dejamos caer? Lisa lo miró fijamente. ¿Crees que podemos votar sobre la dominación? Negó con la cabeza. No, creo que no podemos permitirnos no hacerlo. La sala quedó en silencio. Los operativos del pliegue dejaron de resistirse. Algunos soltaron las armas. Otros se sentaron en el suelo, no por derrota, sino porque también tenían dudas. La guerra había terminado. Pero ahora llegaba la pregunta más difícil. ¿Qué pasa cuando los únicos lo suficientemente fuertes para liderar se niegan a hacerlo? De vuelta en la Tierra, el canciller recibió el informe. Crucible estaba asegurado. No hubo bajas, pero el mensaje era claro. La idea del control, el control terrano, no iba a desaparecer solo porque fingieran no quererlo. Caminó sola por el pasillo de archivos esa noche. Sin cámaras, sin ayudas, solo ella y el fantasma de cada decisión que habían tomado. Y se susurró a sí misma, rompimos las cadenas, pero enterramos las llaves. En otro lugar, en la quietud de las estrellas, la galaxia observaba, no con miedo, ni con odio, sino con esperanza. Porque por primera vez en generaciones, su futuro no se escribía en los pasillos de Meon ni en las garras de algún antiguo imperio. Se escribía en la tensión entre la fuerza y la moderación, entre el poder y la memoria, entre los terranos que podían con todo y los que elegían no hacerlo. Pero la Tierra estaba cambiando. Y la pregunta ahora no era si la galaxia seguiría su ejemplo. Era si la Tierra misma seguiría siendo una sola voz o se dividiría en el mismo imperio que una vez destruyó. Por primera vez en la historia galáctica registrada, el universo no estaba bajo el yugo de una autoridad central. El Consejo estaba muerto. Sus estatuas se hicieron añicos, sus emblemas se quemaron, sus leyes quedaron obsoletas. La Tierra no solo había roto las cadenas, había fundido la misma forja que las creó. Y, sin embargo, a pesar del poder que ahora ostentaba la Tierra, a pesar de las flotas en silencio, los satélites guiados por IA, los ojos que observaban tras las estrellas ocultas, no tomaron el trono. Lo dejaron pudrir. Y por eso, algo más vio una ventana, algo observando, algo esperando. Venía del exterior. No de los territorios fracturados del Consejo, ni de los sindicatos del borde medio exterior ni de los simpatizantes dispersos del pliegue. Venía de más allá de los sistemas cartografiados, más allá del límite de la deriva de Perseo, donde ningún terrano había puesto jamás un pie, y donde ninguna baliza había regresado con vida. Una nave, sin arquitectura conocida, sin calor, sin señales, sin picos de energía. Simplemente apareció en el límite de Saúl,
observando, silenciosa como antaño lo fue la Tierra. Dentro de la estación Atlas, la fortaleza de mando del espacio profundo de la Tierra. El silencio fue inmediato. Ningún sensor de alerta temprana, escáner de largo alcance ni dron espacial ciego detectó nada. No había rastro de entrada, ni rastro de curvatura, pero allí estaba, una sombra en el límite de su sistema natal, ignorando cualquier ley de aproximación. Era enorme, enorme, empequeñeciendo incluso a los supercruceros terrestres más grandes, pero no proyectaba campo gravitatorio ni lectura electromagnética. Era como una cicatriz en el vacío. La general Sira permanecía de pie junto a la ventana de observación, con los brazos cruzados, mientras los datos parpadeaban a su alrededor. «¿Qué estamos viendo?», preguntó. Nadie pudo responder. Ni la IA, ni los analistas, ni siquiera los antiguos astrónomos terrestres retirados, los que estudiaban las anomalías de los campos profundos y los fantasmas gravitacionales. El objeto simplemente existía. «No es un arma», dijo finalmente uno de los asesores. «Entonces, ¿por qué no se ha movido?». Otra voz. «Tal vez esté esperando». «¿A qué?». Nadie respondió. Pero en las profundidades de la estación, la IA principal de la Tierra, Vigil, habló por primera vez en días. Su voz era tranquila, pero impregnada de algo nuevo, de incertidumbre. «Esta nave no se corresponde con ninguna especie conocida, pasada o presente. No es biológica. No es sintético. Su presencia viola la coherencia temporal y espacial. Recomiendo precaución». El señor se giró lentamente. «¿Dice que no es de este universo?». Una pausa. «Digo que puede ser más antiguo». En la base Luna, las comunicaciones civiles estaban congeladas. No se le dijo nada al público. Solo los canales internos estaban activos. En la Tierra y sus colonias, todas las miradas se volvieron hacia las estrellas. La gente recordaba a Mayum. Recordaban el día en que la Tierra se alzó del silencio y sacudió la galaxia. Pero esto era diferente. Esta vez, la Tierra no era la cazadora. Era la que estaba siendo estudiada. En los principales centros de población, un temor silencioso se instaló, como una respiración colectiva contenida demasiado tiempo. De esos que hacían que la gente mirara al cielo nocturno, no con orgullo, sino con miedo. En Marte, la comandante Lisa estaba con un pequeño y silencioso equipo, observando las proyecciones desde arriba. El pliegue se había vuelto subterráneo de nuevo, fragmentado, cauteloso. Ni siquiera ellos sabían qué pensar del nuevo visitante. «Pensé que éramos la cúspide», murmuró uno de sus soldados. Lisa no respondió de inmediato. Recordó el fuego que trajeron a Meón, el miedo que sembraron en las estrellas. La Tierra se había convertido en el juez tácito de la civilización, la especie con la que no te cruzabas a menos que tuvieras un deseo de muerte. Y ahora algo había entrado en la habitación y no pestañeó. Eso era lo que más la aterrorizaba. La nave desconocida no estaba adoptando una pose. No se estaba comunicando. No le importaba el poder de la Tierra. Simplemente estaba presente. Y la Tierra no sabía cómo lidiar con algo que no le temía. De vuelta en la estación Atlas, la decisión estaba tomada. Se enviaría un dron. No armado, no invasivo. Una simple sonda de observación, lanzada en silencio, se acercó con cuidado. La sonda tardó 5 minutos en llegar a la nave. Se desvaneció en menos de uno. Sin explosión, sin destello. Un cuadro existía. Al siguiente no. Todas las consolas terranas se congelaron y luego se reiniciaron. Solo quedaba un mensaje. «No nos escaneen de nuevo». El mensaje no estaba en binario, ni en voz. Fue un pensamiento puro transmitido a cada IA terrestre conectada, a cada sistema neuronal, incluso a algunos de los humanos mejorados en roles de mando. Lo sintieron. Ignoró el lenguaje. Fue directo al miedo. Vigilia se apagó durante 11 segundos. Y cuando regresó, bloqueó el 92% de los sistemas automatizados de la Tierra sin órdenes. Entidad desconocida. Posible clase apócrifa. No se puede garantizar la integridad del sistema. A la espera de nuevos enfrentamientos. La general Tira había oído muchos tipos de miedo.
Esta era la primera vez que lo oía de una máquina. Por toda la Tierra, el debate rugía a puerta cerrada. Ataca ahora. Envía la flota. Ignóralo. Espera. Pero la canciller permaneció en silencio. Permaneció en su habitación, con los ojos fijos en un holograma de la nave, que giraba sin cesar. No latía. No se movía. Simplemente observaba. Se giró hacia sus ayudantes. Enseñamos a la galaxia que el silencio no es debilidad. Y ahora, preguntó uno, ahora vemos lo que enseñó a cambio. Hizo una pausa. Envía una nave. Sus ayudantes palidecieron. No es una nave de guerra, añadió. Un portaaviones diplomático de clase Terran, con tripulación humana, sin armas. Señora, si la destruyen, sabremos quiénes son. 3 días después, la nave fue botada. El Eidolon, tripulado por voluntarios, veteranos, diplomáticos, lingüistas y científicos, no era la supervivencia. Era el reconocimiento. Y a medida que se acercaba al objeto, todos los sistemas terrestres observaban en silencio. El objeto no se movió, no representó una amenaza hasta que el Eidolon estuvo a su alcance visual. Y entonces, por primera vez, se aclara la garganta. Respondió no con armas, ni con palabras, sino con una puerta. Una luz se abrió en su costado, un desgarro en su superficie, una invitación, y el Eidolon entró. En ese momento, cesó toda la vigilancia terrestre. No hubo señal, ni imagen, solo oscuridad. Sin respuesta durante 10 minutos, luego 20, luego 1 hora, y luego regresó. El Eidolon resurgió, intacto, sus sistemas intactos, su tripulación transformada. Estaban en silencio, con la mirada perdida, los movimientos más lentos, pero estaban vivos. Uno de ellos, un lingüista llamado Ara, se encontraba ante la cámara de transmisión global en la Tierra. Millones sintonizaron, miles de millones. A través de sistemas terrestres y neutrales. Habló solo una vez. Su voz era ronca, áspera, como si hubiera visto algo que ningún humano debería ver. No estamos solos, dijo. Nunca lo estuvimos. Pausa. No quieren la guerra. Una pausa más larga. Pero la han visto. Otra. Y vinieron a ver si somos diferentes. Miró a la cámara, y la forma en que su rostro cambió, como si algo dentro de ella se rompiera, heló a todos los que observaban. Si no lo somos, nos dejarán atrás. Y con eso, la transmisión terminó. El objeto permaneció durante 3 días más, luego desapareció. Sin advertencia, sin rastro, como si nunca hubiera estado allí. Pero la Tierra lo había sentido. Y lo más importante, también la galaxia. Porque la Tierra pudo haber destruido el Consejo. Puede haber desmantelado imperios. Puede haber asustado a todos los tiranos de las estrellas para que callaran. Pero ahora se enfrentaba a una nueva pregunta. ¿Puede un depredador aprender a ser maestro? Y si no puede, ¿qué viene después de nosotros? En los años siguientes, la Tierra cambió de nuevo. No con banderas, no con armas, pero con presencia. Dejaron de construir naves de guerra. Empezaron a construir embajadores, no diplomáticos. Embajadores de la memoria, de la moderación, de lo que le costó a la Tierra ganar. Porque ahora la galaxia no necesitaba a otro imperio. Necesitaba un recordatorio de lo que sucede cuando el silencio se confunde con debilidad. Y lo que sucede cuando la fuerza no se controla. La Tierra no se convirtió en gobernante. Se convirtió en una advertencia que caminaba. Y en algún lugar en la profunda oscuridad, algo más seguía observando, esperando. Porque la Tierra había demostrado que podía romper las estrellas. Ahora tenía que demostrar que podía iluminarlas.